Bueno, hola, buenas tardes. Estoy aquí en Tegucigalpa, Honduras, son las 4 de la tarde. Pues aquí estamos atrasados una hora en relación a la Ciudad de México y hoy tendremos un análisis que yo diría es seminal, porque tiene que ver pues con la lucha que había tenido Prometeo, quien le había robado el fuego a los dioses del Olimpo y fue castigado, encadenado en el Cáucaso para que cada noche le picaran, o ¿cómo se dice? Pues sí, su hígado al famoso Prometeo. Curiosamente, Carlos Marx leía una vez al año Esquilo Prometeo. Parece ser que fue su gran inspiración. Bueno, seguimos teniendo el problema en la energía a nivel mundial todavía, y ahora ya ha adoptado un cariz geopolítico muy fuerte, de una guerra, cada quien con sus armas. Evidentemente Occidente maneja, sobre todo Estados Unidos, las armas financieras con Gran Bretaña contra Rusia, y Rusia, que pues tampoco no es un país manco, y está usando también el arma petrolera, gasera más que petrolera, que le está pegando muy fuerte y le va a pegar más en el invierno a Alemania. Bueno, pasemos con la primera gráfica que hizo Giselita, que hoy hizo una obra de arte allí poniendo el Nord Stream 2, el Nord Stream 1, todo. Bueno, empecemos, Giselita. Vean, y más que nada, si ustedes me preguntan cuál va a ser la parte más importante, pues nada menos que de esta charla que tendré con ustedes, a mi juicio, es la aportación que nadie ha hecho en el mundo, que hizo William Engdahl, que es un estadounidense alemán, de origen alemán, que se formó en Princeton y que a mi juicio es uno de los que más saben de la geopolítica del petróleo. Y por eso vamos a ver, se van a ir de espaldas cuando vean cómo están jugando los entes financieros de Europa, cómo están jugando con el precio del gas, que se ha disparado hasta 1000%. Escuchen bien, 1000%. Y obviamente esto es la ganancia de los grandes bancos. Y lo vamos a demostrar fehacientemente. Bueno, yo basado en lo que dice William Engdahl. Esta para mí es la parte importante. Otra es la de Elon Musk, lo que dice Elon Musk, qué postura tiene. Y también la parte británica con Martin Wolf, que es el editor en jefe de economía del Financial Times. Así que vamos a tener curiosamente, ya no cito mucho a los rusos ni a los chinos, un poco a los chinos, ¿no? Pero porque, pues ya saben, hay censura, no se puede uno arriesgar. Entonces, la realidad es esa, ¿por qué no los cito? Aunque es sabida su postura, que aquí la organizaremos. Me estoy dando el lujo de tomar un café maravilloso, se los recomiendo. El café de Honduras es de los mejores del mundo. Yo no sabía que en El Salvador también tienen muy buen café, bueno, nunca lo he probado. Con eso que hay que comprarlo con bitcoins, como que no me quiero arriesgar a especular, pero el café de Honduras es una maravilla, literalmente, y voy a aprovechar ahorita a tomarme un sorbo. Bueno, dicho esto, empecemos, Giselita. Que hoy, por cierto, tengo cita, me recibe el expresidente Zelaya a las 7 de la noche, hora de Tegucigalpa. Ya les comentaré luego qué es lo que estoy, bueno, porque luego les daré una charla el miércoles. La están pidiendo mucho, curiosamente, el Horizonte de Nuevo León quieren la charla, también aquí los de Telesur en Sudamérica. Ha causado mucha expectación
mi presencia en Centroamérica, dicho sea con humildad y rigor. Bueno, vean aquí, a mi juicio, el debate tiene que centrarse en tres ejes. Uno es, primero, la dicotomía de seguridad energética contra transición energética. Vean, los que no saben nada del tema, pues obviamente hablan de la transición energética, pero no tienen ni idea ni de qué significa, ni conocen. Desgraciadamente tenemos una secretaria de Economía en México muy locuaz, igual opina lo mismo que Ricardo Anaya del PAN, pero son los dos muy ignorantes del tema y hablan sin continencia, se los digo abiertamente. Da hasta pena, ¿eh? Yo ya no quiero tocar mucho el tema de la señora Cloutier, pero es lamentable que tengamos ese nivel tan de cavernícolas en el gabinete de la 4T. Y luego la seguridad energética, que por cierto lo maneja muy bien Rocío Nagle, se ha manejado muy bien, ella está a favor de la seguridad energética y vean, va bien el precio del petróleo, no nos va bien con el gas porque pues, México, ya veremos cuál fue el error estratégico que hizo López Portillo y hoy lo estamos pagando con creces. También, bueno, Alemania tuvo un grave error energético, ya saben que dejó las plantas nucleares, ahorita están regresando algunas de ellas, están regresando al carbón en la época de la RUR, RUHR, están regresando al carbón, pues no que quieren energía limpia, y ahora nos van a salir con que el átomo y el carbón son energía limpia. Bueno, no faltan propagandistas que hablen de que el gas ya es energía limpia. Bueno, me doy, sigo. Y luego, siempre ha existido la transición energética, pues no es novedosa. Desde Prometeo, el mito de Prometeo, siempre ha habido. Desde la leña, luego ya saben, en la época reciente del carbón, que nunca desapareció. Estados Unidos, si no me equivoco, consume el 20% de carbón todavía, sino que le pregunten a Manchin, que el senador, que se puso bravo precisamente porque iba a afectar a su estado la enmienda de energía verde del presidente Biden. Y luego, pues ya saben, ha ido acomodándose esto y tarde o temprano, luego pasamos al petróleo. Cuando ya Estados Unidos acabó durante un siglo el petróleo, ya se les acabó, pasaron al shale gas o gas esquisto o lutita, y ahora pues están vendiendo la idea de la energía solar y la energía eólica, que además requieren del gas. ¿Por qué? Porque son intermitentes. Esto es muy difícil que lo entiendan Anaya y la Cloutier. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, vean, es muy importante la anterior, la anterior, Giselita. Vean, y la tesis, para mí lo mejor es el pluralismo energético de China. Ellos manejan una transición energética revolucionaria, que además les conviene porque importan una cantidad bárbara de petróleo y gas del Medio Oriente, curiosamente, pero también están pensando no solamente en la cuestión de los renovables, sino también a la fusión nuclear. Y mañana no sabremos que salga algún material, alguna materia prima que realmente sea pues un turning point, como se le llama, un punto de inflexión en materia energética. Acaban de descubrir los chinos una materia prima, un mineral, no sé qué, yo le llamaría tierra rara, ¿no? En la luna, ya hasta la bautizaron con un nombre, etcétera. Todavía no sabemos qué han descubierto Estados Unidos y China en sus periplos. Es que China ya llegó a la parte oscura. La siguiente, y Estados Unidos y Rusia no lo han hecho. La siguiente, Giselle, bueno, vean, vean, es una nota aquí de un periódico, El Heraldo, donde dice que registra cambio en AMLO, que porque ya está a favor de la transición energética. Bueno, esta señora no tiene idea de lo que habla, se los digo abiertamente. Vean que pongo Tatiana y Ricardo Anaya, el panista prófugo, él es de Naucalpan, ni siquiera es de Querétaro, es queretano fake, coinciden. Pues sí, son entreguistas neoliberales antimexicanos. Ellos piensan
qué les ordena Estados Unidos y es lo que quieren aplicar en México. No piensan mexicano, eso es lo grave. ¿Cómo tenemos una secretaria en Economía que primero ni es economista y es antimexicana? I am sorry, se molestan conmigo en la 4T. Bueno, pues miré a la 5T. La siguiente. Bueno, y vean, en una reciente cumbre del G20 no pudieron dar siquiera un comunicado conjunto porque naturalmente la anglósfera quería pegarle a Rusia por su disque invasión a Ucrania, etcétera, y al final del día pues no hubo comunicado. ¿Por qué? Pues porque ya la transición energética que se va a dar, si no se da ahorita con el eólico y los solares, se va a dar tarde o temprano, pero ya esto va a tardar 20 años, por lo menos 2, 3 décadas. ¿Por qué razón? Pues por la crisis energética. Pues están regresando en muchos países del mundo, sobre todo en Europa, están regresando al carbón y a las plantas nucleares. Entonces, y la postura básicamente era la seguridad energética. Todos los países están buscando su seguridad energética. Digan lo que digan, cacareen, pataleen, hagan y deshagan. En eso tuvo razón el presidente López Obrador, apuntalado por su secretaria de Energía, que es, tengo que reconocerlo, muy competente en sus temas, a diferencia de la locuaz Cloutier. Y vean, y además el mandamás de la OPEP se pronunció a favor de la seguridad energética. Primero que nada tienes que tener energía, luego vemos si te vas a la transición, pues ¿cuál transición? Ya se pospuso de 20 a 30 años. Y comentó, se pronunció a favor de la seguridad energética a sabiendas que se pospuso la economía verde debido a la crisis energética global, que va de la mano con la crisis de los alimentos, que ustedes saben, pues debido a la falta de fertilizantes en gran parte, ¿no? Pero ya venía la crisis de los alimentos, yo se los digo, yo que me he dedicado a esos temas, y vengo oyendo la crisis alimentaria desde hace 30, 40 años, no crean que es nueva, ¿eh? Así como tuvimos la crisis del petróleo en la década de los 70, ya saben, por el embargo árabe, por la guerra de Israel contra los países árabes en 1973. Bueno, síguele, Giselita, venos más rápido porque ya los estoy viendo a nuestros seguidoras, nuestras seguidoras y seguidores, muy con muchas ganas de hacer preguntas. Ahí está, vean, este es un gasoducto. A ver, ¿qué dice el mandamás de la OPEP? Creo que es un príncipe. Should be energy security. Second, economic sustainability and growth and prosperity. Third, and I'm not ranking, but actually I call them the three pillars. Climate change attendance. But truly, you cannot attend to climate change without getting energy security. And certainly, if you don't have energy security, you would not have economic prosperity, you would not have economic growth. And if you don't have the two, you lose the means of attending to climate change. Bueno, esos por lo menos saben de petróleo, saben qué es la energía, la seguridad energética, qué sabe la Cloutier o el ANAY. Imagínense en manos de quiénes estamos. Pobre de nuestro país, literalmente. Yo creo que ya Andrés Manuel ya debe darle las gracias, así como le dio las gracias a la Naya, ni lo saludó en el debate, me acuerdo, lo dejó con la mano tendida. Dice que tuvo miedo que le robara la cartera, lo cual es cierto. La siguiente. Y vean, el G20 pesa mucho más que el G7, porque el G7 viene en la época ya de cuando empieza la caída de la URSS, etcétera, y ya hoy ya no es una organización pues yo diría viable, y hoy el G20 la ha sustituido, y vean, no tienen consenso en materia energética. Y vean, esta sí es clave, yo les sugiero que sigan. Aquí sí le di mucho tiempo a este tema. Elon Musk comenta que la civilización tendrá problemas sin el petróleo y el gas en el corto plazo. Bueno, esto es importante. Yo creo que esto es la Biblia. En el corto plazo es radical, en el largo plazo no. ¿Por qué? Porque quizás sí se dé, pero ¿cuál es el largo plazo? A ver, ¿largo plazo el de los chinos o el nuestro en Occidente?
un largo plazo, a ver, el corto plazo es de 5 años, el largo plazo es de 10. Bueno, él está viendo si yo uso la terminación occidental, pero el largo plazo de los chinos es de 120 años, así que hay que nos diga Elon Musk qué quiso decir. Bueno, nunca habló del largo plazo, pero sí del corto plazo. Y ahí es donde viene el choque, porque los británicos están manejando que sí le va a ir bien a Occidente y a la anglosfera con el largo plazo, pero en el corto plazo, en eso sí hay consenso, a nadie le puede ir bien, sobre todo si tiene faltante de gas y de petróleo. Por eso hablo de la diacronía fundamental. No es lo mismo hablar del corto plazo que del largo plazo. ¿Cuándo van a oír ustedes a la Tatiana y a la Naya? No entienden esto. En serio, son muy ignorantes. Hacen más daño que beneficio. Entonces, y aquí vean lo que comenta el CEO o el mandamás de Tesla, que les recuerdo es el hombre más rico del mundo. Bueno, por lo menos tiene más dinero que el patrón de la Cloutier y los patrones de la Naya. Apoyó explorar y extraer petróleo, gas natural y petróleo en el corto plazo. Yo le puse en compacto. Es que es clave eso. Si ustedes se dan cuenta, yo les estoy dando puntos muy claves, cronológicos y conceptuales. Y dice una conferencia en Noruega, que es la potencia de hidrocarburos hoy máxima allá en el Mar del Norte en Europa, precisamente habló de que la civilización colapsaría si el mundo cesara de usar el petróleo y el gas natural. Ojalá que el presidente López Obrador vea esto o alguien se lo dé para que se dé cuenta que estamos en el camino correcto, al menos en lo que se refiere al petróleo. Y llamó por una exploración y extracción continua de las fuentes de combustibles fósiles. Y esto fue reportado por Reuters, que ustedes saben, pues es canadiense británica. La siguiente, Gise. Entonces sugirió Musk que la transición, bueno, estamos hablando de una persona que puede ser polémica y lo que quiera, y no porque sea el hombre más rico del mundo, tiene proyectos, SpaceX, es una gente muy creativa. Pues, imagínense cómo vamos a poner aquí a los aldeanazos que tenemos en el gabinete de la 4T, y los que están fuera, prófugos, ¿no? Como el Anaya, que habla como si fuera experto en petróleo, ni sabe de qué color es el petróleo, se los garantizo. La transición a la energía verde tomará décadas, y que los combustibles fósiles serán necesitados entre tiempo. A propósito, lo subrayé y lo puse en grande. Bueno, luego, Musk, que antes había evangelizado sobre las fuentes de energía renovables, ya ahorita les doy mi opinión porque he cambiado de su punto de vista. Reclamó por la generación de poder nuclear o de las plantas nucleares y atacó a los ambientalistas quienes se oponen a las plantas nucleares como antihumanos. Así que a él les pegó duro a este tipo de ambientalistas, ¿no? Entonces, porque hay de todo tipo de ambientalistas. Vean, lo que pasa es que Musk, cuando estaba en contra de los fósiles, pues no se había dado la guerra del gas. Y ahora con la guerra del gas, pues obviamente tiene que cambiar, tampoco es tonto. La siguiente, así de fácil, ¿eh? No hay que perder su tiempo. Ahí tienen el link, aquellos que lo quieran ver. Vean todo el tiempo que le he dedicado a Elon Musk. Business Insider, en una entrevista este año, Musk expresó su apoyo para reabrir las plantas nucleares cerradas, que escuchen en Alemania con su grave error que hicieron. Y además en el mundo, diciendo que era la manera más rápida de producir energía. El problema es que producir la energía. Y reclamando también clamando que no dan riesgos en áreas que no son proclives a desastres naturales. Bueno, sí, si haces una como en Fukushima, que aquí en México hizo la apología del charlatanazo
del Alejandro Frank Hueflich, defendiendo, es un misántropo, defendiendo el desastre de Fukushima y al lobby nuclear. Algo le han de pagar, no lo sé, pero se me hace raro que alguien que se cree y se autonombra científico diga esas barbaridades. Bueno, entonces, vean, pero naturalmente, en Francia, por ejemplo, pues nunca han tenido un accidente nuclear. Realmente Francia depende mayormente de su energía nuclear. Entonces dice, el alza de los precios del crudo, entonces debido a ello, Musk llamó a un incremento inmediato en la producción de gas y petróleo, agregando que las energías, que las soluciones de energía sustentables simplemente no pueden reaccionar instantáneamente, cierro la cita, para lidiar con la caída del abasto desde Rusia. Bueno, aquí había que diferenciar entre gas y petróleo. Rusia es una superpotencia, la primera superpotencia en materia de gas. En petróleo es Arabia Saudita, habría que decir. La segunda a nivel de gas es Irán y la tercera es Qatar. No es lo mismo la taxonomía del gas que del petróleo, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, incluso habló, bueno, ya, y me sigo con la otra, Giselita. Vámonos más rápido. Y vean, el Partido Republicano apoya más el uso continuo y la exploración de los combustibles fósiles. Pues sí, ellos dominan Texas. Vean, la política de los republicanos en Texas es totalmente diferente a la de los demócratas en California, que ellos son pro energía verde a morir, pero a ver cómo van a manejarse sin los fósiles. Pues que le pregunten a Elon Musk, que ya se cambió, vean, él ya creo que ya sabía, porque se cambió de California a Texas, precisamente con su empresa. Entonces, comentan aquí en la nota de Forbes, antes de ello, Musk apareció en un podcast de Joe Rogan's y comentó, vamos a seguir quemando los combustibles fósiles por un largo periodo. No especificó cuál es su largo periodo, agregando que él no estaba a favor de demonizar al petróleo y al gas, es decir, a la industria del gas y el petróleo. Al contrario, el multimillonario llamó por la implementación de un impuesto al carbón para estimular a que más gente vaya cambiando a los renovables. Sí, pero no es instantáneo, es muy importante. Bueno, la siguiente. Y obviamente mayor población que vamos a tener 10, 20 años, pues ya se imaginan ustedes cómo van a estar las cuestiones de los hidrocarburos. Y vean, ahí ponen cuánto tiene de dinero. Creo que tiene más que la Cloutier y su patrón, y más que Anaya y sus amos, aquí y Allende, donde sea, y Aquende. 273 mil millones de dólares. La sexta parte del Producto Interno Bruto de México, pues yo creo que sí sabe lo que está hablando, pero no porque tiene dinero, porque ha sido exitoso. Pues, vean todo lo que ha hecho a nivel de los satélites, cuántos satélites tiene navegando alrededor del planeta, su proyecto de SpaceX, ya sin contar el más conocido que es Tesla. Entonces vean, bueno, ya vimos que tiene mucho dinero y más que los charlatanes que aquí hablan de ese tema sin saberlo, y dice que todavía el mundo necesita petróleo y gas. Entonces, aquellos que criticaron la refinería de Dos Bocas, las 5 refinerías, su readaptación, que las tiró literalmente Calderón y Fox. Fox quería construir 5 refinerías en Centroamérica, ya ni siquiera en México, bueno, ni siquiera en su estado. Bueno, él es de padre extranjero, así que no sabemos si realmente su estado es Guanajuato. Y Elon Musk dice que cerrar las plantas nucleares era insano porque tenía que ver con la seguridad nacional, y tildó a sus críticos de insanos. Fíjense qué fuerte. Él es muy polémico en sus declaraciones, Elon Musk. Ya saben también cómo
golpeaba con el Twitter, él es fanático del Twitter, hoy tiene un lío con el Twitter, ya descubrió que gran parte de los cuentavientes de Twitter, que cada día me glorifico más que me hayan expulsado de por vida, a instancias y exigencias de Krause y su gato Calderón, visto en retrospectiva, hasta me hicieron un gran favor. Entonces, y aquí hizo estas declaraciones a Business Insider. Bueno, ahí tienen ustedes. Yo creo que valía la pena habernos adentrado a las declaraciones de Elon Musk, que sí sabe de energía. Bueno, más que la Tatiana y el Anaya, seguro. La siguiente. Bueno, ya está un artículo de un servidor. Ahí lo tienen, lo escribí recientemente, la guerra del gas en el mundo, y Rusia está pensando crear una OPEP del gas, que no es una idea nueva. Yo recuerdo cuando viajaba mucho a Bolivia, y no me hagan caso, no me quiero vestir con oropel, pero creo que esa idea fue mía y yo la lancé en Bolivia, pero les hablo hace 30 años, ya ni me acuerdo, lo voy a buscar entre mis documentos y papeles, si es que yo guardo. Giselita sabe que yo no guardo nada, todo es de memoria. Entonces voy a buscar de dónde salió esa idea de la OPEP del gas allá en Bolivia. Lo hice cuando incluso no era presidente Evo, en la etapa neoliberal, etcétera, etcétera. Entonces se formaría una OPEP del gas con los 3 primeros productores del mundo. Bueno, y vean que dice algo muy interesante. Hamid Hosseini, mandamás de un sindicato de exportadores de hidrocarburos de Irán, cito: el gran vencedor de la guerra Rusia-Ucrania es Estados Unidos, que capturará el mercado europeo. Bueno, estaba viendo yo los precios del gas líquido, licuado, el LNG, como le llaman en inglés, comparando al gas natural de Rusia. ¿Saben cuánto vale el LNG? De 30 a 40% más. Sí, pero nada más que requiere terminales exprofeso y obviamente necesita su transportación. Y ahí es donde Estados Unidos está ganando fortunas, literalmente. Sí, pues se habla de lo que gana Rusia, pero no dicen lo que está ganando Estados Unidos. Y curiosamente, es la misma conclusión a la que llegó Global Times de China. Me llamó mucho la atención que ellos ya señalan a Estados Unidos como el gran vencedor. Bueno, deduzcan quién es el gran perdedor. Pues obviamente es la Unión Europea. Y yo agregaría a Gran Bretaña, que sí van a sufrir. Ya ven que hasta llegó de mal humor el expríncipe de Gales hoy, rey Carlos el III, pues ya está de mal humor, ¿no? Y se viralizó una imagen que hizo. Bueno, la siguiente, estoy tomando mi café, lo estoy gozando, ¿eh? Sí, sigue Giselita. A ver, y vean, ahí viene. Esa es mi crítica muy constructiva, pero para que vean cómo un error de López Portillo, vean desde cuándo, que también era muy locuaz, vean, era muy inteligente, eso sí, y sabía, sí estudió Derecho, bien, etcétera, era muy retórico, pero era muy locuaz y frívolo. Eso es lo que acaba a López Portillo. La frivolidad hace daño a los dirigentes. No es ninguna recomendación, porque luego pasa la moda de la frivolidad y luego les van a cobrar las facturas históricas. Entonces, recordarán ustedes que mandó a hacer el gasoducto Cactus Reynosa, Cactus que está en Chiapas, y lo dejó con las llaves en la mano, nada menos que el israelí estadounidense James Schlesinger, secretario de Energía con Carter. Le asestó un fuerte golpe al entonces locuaz expresidente López Portillo con el despreciado gasoducto Cactus Reynosa. Obviamente, bueno, iba a decir de alguien cuyo padre era amigo de López Portillo, nunca va a tocar estos temas, ¿no? Pues de eso vivió toda su vida, igual que su familia. No quiero abrir este frente, lo dejo así, pero si un día me toca, se la reviro, porque tampoco estoy manco. Entonces, el principal talón hoy de Aquiles de México es la carestía del gas, que lo hace sumamente dependiente, para no decir altamente vulnerable, a los caprichos de Estados Unidos. Estamos importando
80% de gas natural. Vean, y aquí en México estábamos quemando el gas, ¿ustedes lo pueden creer? Vean, un desastre. Bueno, todos los que han estado en Pemex, el Adrián de las Vargas, que no lo premian al hijo, que ahí le dan movilidad en la Ciudad de México, que ahí me la platiquen. Total, y la mamá que odia al presidente López Obrador, aquel día lo atacó en una publicación. Obviamente creo que era El País, que ya saben que es del grupo de George Soros. Bueno, siguiendo, entonces vean, un error, cómo se paga en forma tremenda. Entonces, lo que estamos ganando en petróleo, que no ha subido tanto en proporción como el gas, pues lo vamos a pagar con la importación del gas, desgraciadamente. Bueno, la siguiente. Pero lo que quiero decir que hoy un error que se comete se paga 20, 30, 40 años después o de por vida. Y vean, Alemania ahora está generando casi la tercera parte de su electricidad del carbón y ahora obviamente está luchando para sustituir al gas ruso antes del invierno, que va a ser muy gélido. ¿Cómo le vas a hacer, Giselita, tú que vives en Alemania? Ahorita nos vas a platicar. Y vean, el grave error alemán. Alemania tuvo un incremento en generación de electricidad con carbón de 17.2% desde enero del 22, antes de la operación militar, como le llaman, de desnazificación, le llama Vladimir Putin. La guerra en Ucrania y Rusia para mí es una guerra civil, lo sigo manteniendo, no crean que me da ningún placer. Y actualmente están generando 31.4% de toda su electricidad con carbón. Bueno, no llegó Angela Merkel a cerrar prácticamente las plantas nucleares en busca de reemplazar al gas ruso. Ya ideologizaron a la materia prima. Bueno, alguien que me la platique. Vean el grado de fanatismo teológico e ideológico. Al final de cuentas, error grave de Merkel y acierto plural de China, que está en la pluralidad energética. Los chinos, como sea que llegue la energía, y la van a usar. La siguiente. Y vean, y este artículo, rápido se los comento, es de Martin Wolf, es el editor en jefe del Financial Times, obviamente, ya saben. Y vean, ellos hablan de la weaponization del gas, entonces ponen un tanque ruso, pero ya saben, en lugar tienen también el gas, ¿no? Son muy buenos para sus diseños, hay que reconocerlo, en el Financial Times. Entonces, cita a Capital Economics, que arguye que los precios de hoy están empeorando en términos del comercio, que llegaría hasta el 5.3% del Producto Interno Bruto de Italia en un año y 3.3% del de Alemania. Estas pérdidas son mayores que los otros dos choques petroleros de la década de los 70. Es decir, está siendo peor la crisis del gas que las dos petroleras. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Sigamos. La siguiente, Giselita. Y vean cómo se disparó el gas, aunque naturalmente, como él es financierista a ultranza, Gran Bretaña es el centro, uno de los principales centros financieros del mundo. Entonces, y más el Financial Times, ¿no? Lleva el pecado en su nombre. Entonces, dice, bueno, subió, pero ya está bajando, ¿no? Como dorándole la píldora, porque saben que ya los electores ya se la van a cobrar en las urnas. Los electores no saben de estas cosas de geopolítica. De, oye, me subió la factura tanto, pues te castigan en el electorado. Ahorita hay manifestaciones en Praga. Salieron casi 70,000 la capital checa a manifestarse contra el alza de los combustibles, mientras que en Hungría están tranquilos, porque siguen recibiendo el gas ruso, no tienen ningún problema. Entonces, vamos a ver quizás varios gobiernos que se tambaleen, que se caigan o que van a pagar la factura del alza. Y eso es a lo que temen más que al invierno la clase política. Bueno, ahí vean, el petróleo, vean, está en rojo, no ha subido tanto,
pero el gas, vean, sí se disparó, pero ahorita ha bajado relativamente. Lo que ves es que aquí no hacen la diferenciación entre el precio del gas natural y el LNG, lo cual es una trampa. Pues ya les dije que el LNG, sobre todo el de Estados Unidos, que proviene del shale gas, del esquisto, lutita, como le quieran llamar, pues ahí gana Estados Unidos lo que quiere. Y ahí es donde van a, pobre los europeos, se salen del gas ruso, del gas natural ruso, que hoy está elevadísimo, pero les va a ir peor cuando se vayan con el LNG del shale gas de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Tienen que construir puertos, eso cuesta, y además el tiempo que les toma, y entre tanto, y les va a costar de 30 a 40% más caro. No sé, ya yo hace mucho que ya no entiendo la política europea. La siguiente, porque la ideologizaron, se volvieron bélicos, pero no se están dando cuenta que van a combatir, la anglosfera va a combatir hasta el último europeo. Bueno, entonces habla aquí Martin Wolf, que no hay manera de escaparse a una recesión en Europa. Ya está cantada. Hoy leía un reporte del Deutsche Bank en la mañana, dicen ya, olvídese, ya viene la recesión. Entonces comenta Martin Wolf que es inevitable que suba en forma abrupta la energía, lo que llevará a una mayor inflación. Dice, la experiencia de los 70, vea cómo hablan de la década de los 70. Les recuerdo que fue cuando el embargo árabe, cuando la guerra de Israel contra los países árabes, que es la mejor respuesta para mantener bajo control a la inflación, es lo que se hizo en la década de los 70. Ya lo saben, etcétera. Y alguien que sabe del tema, Chris Giles, escribió, cito, no existe virtualmente manera para escapar a la recesión extendida en Europa, pero no necesariamente tienen que ser profunda o prolongada. Eso es clásico, siempre se manejan así los financieristas, siempre dicen que si es corta o si es larga, que si es profunda o si es superficial, son los temas de siempre y al final quien lo paga es el pobre usuario. Entonces, la probabilidad de una recesión ya es mayor desde entonces, pero el FMI, que no siempre tiene la razón, muestra que sí se pueden hacer ajustes, son factibles, aunque aún en el corto plazo. Vean cómo se han jugado entre corto plazo y largo plazo. Pero en el largo plazo, Europa puede ya hacerle el feo al gas ruso. Entonces, Putin perderá si Europa se aguanta. Ahí está, esa es la teoría básica que está dando Martin Wolf. Aguanten y le ganamos a Putin. Pero en el largo plazo. Sí, porque en el corto plazo, a ver cómo van a pasar este invierno. La siguiente. Y vean, y para mitigar el alza del gas, que ha sido brutal, que es lo que expone Martin Wolf con gráficas, de que el precio real del petróleo no ha sido tan alto si se compara a sus parámetros históricos. Pues sí, había llegado, vean ahí por ahí, del 2000, ¿qué sería? 2007, 8, había rebasado incluso los $250 el barril. Ahorita anda alrededor de 100, ¿no? Dependiendo de la variedad, ¿no? Pero si ven ustedes, vean desde 1973, que les dije que fue la fecha de la guerra, ahí vean cómo se dispara el precio del petróleo, a más o menos 150 y luego baja ¿a qué? A 40, y ahí se mantuvo un buen periodo, luego se vuelve a disparar, me imagino que con la crisis del 2008, etcétera, y se ha mantenido más o menos, baja, sube, pues hay mucha especulación en la materia del petróleo. Yo ese tema lo he seguido ya desde hace muchos años. Y luego, bueno, ya siga. Aquí no hablan de cómo derrumban el precio del barril, la colusión
de Arabia Saudita con Estados Unidos, que es la que realmente aniquila a Gorbachev, más que cualquier otra consideración, aparte de su empantanamiento en Afganistán. La siguiente, eso lo maneja muy bien Verleger, ya ven que siempre lo cito, es el economista, a mi juicio, que más sabe de las finanzas del petróleo. Quien más sabe también de la geopolítica y las finanzas del petróleo es al que vamos a ver ahorita, Engdahl. Bueno, dice que Alemania no será el más dañado, le va a ir peor a Italia, es la más vulnerable, pero no sé por qué dice que les va a ir muy mal a Hungría. Yo tengo ahora sí literalmente otros datos. A la República Eslovaca sí, y a la República Checa también, eso sí, pero Hungría no tiene los problemas que tiene. Ahí creo que se equivocó. Martin Wolf será muy Martin Wolf y será editor del Financial Times, también se equivoca. Entonces, la gran lección de los choques de petróleo de los 70 fue de que a mitad de los 80 ya había abundancia global. Siempre están jugando, ya saben, con la cuestión financiera, económica, etcétera, etcétera. Y las acciones a tomar, pues son amortiguar el choque en las personas vulnerables y estimular los ajustes necesarios, que puede incluir la reapertura emergente de campos gaseros. La siguiente. Ya nos vamos a ir más rápido, Giselita. Bueno, también habla que no todos los países van a tener la misma respuesta, porque cada quien tiene diferente capacidad fiscal. Bueno, es una perogrullada eso, perogrullada. La siguiente, vámonos más rápido, Giselita. Y vean, lo interesante es esto, me llamó la atención esta gráfica, cómo los mercados de gas de Asia y Europa están ya muy integrados. Pues sí, prácticamente tienen el mismo precio. A veces hay picos, por ejemplo, vean en 2021, Asia se disparó, pero ahorita ya prácticamente fue la única vez, ¿no?, que se disparó, me llama la atención, 2021. Y ahora, pues, no sé, les habrá pegado más el COVID que a otros. ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sé, pero vean, en lo demás prácticamente son imágenes de espejo o reflejo de la misma variación. La siguiente, Gise. Bueno, y vean cómo Europa ha contestado, dice, la forma en que Europa responda a esta crisis marcará el futuro a largo plazo y lo inmediato. Hay que resistir al chantaje de Putin. Ya ven cómo es una guerra, ya. Obviamente Rusia está en ella, ¿no? O deben ajustarse o cooperar y aguantar. Ese es el núcleo del asunto, el quid del asunto. La siguiente es la teoría de Martin Wolf. Vean, le dimos mucho tiempo. Y vean, y este para mí fue un hallazgo, se los digo abiertamente. Sabía de toda la especulación del petróleo. Ya ven que ahí yo tengo un libro que fue clásico, muchos mandatarios, lo digo con humildad y rigor, de Sudamérica lo tenían como libro de cabecera. En México fue un libro maldito, obviamente, pues como no, los neoliberales no les convenía que mi libro prosperara, pero lo edité en Argentina, me acuerdo, y le fue muy bien a ese libro, Los 5 precios del petróleo, que rápido les digo cuáles son, porque con eso vamos a concluir. Uno es el conocido, lo sabe cualquiera, hasta un pepenador lo sabe, que es la oferta y la demanda. El segundo sería el precio geofinanciero, si lo pagas en dólares, en euros. Pregúntenle a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi por haber tratado de cambiar la cotización del petróleo a euros, cómo les fue. Y la tercera es el precio especulativo, todos los hedge funds, como estaban. Incluso recuerdo que por cada barril de petróleo que existía, habían 5 barriles de petróleo papel que eran provenientes de la especulación. Entonces, obviamente ahí no se podía saber la oferta y la demanda como tal, porque eran juegos financieros. Y luego tenemos el cuarto lugar, el precio geopolítico,
sobre todo en los choke points, en los puntos de estrangulamiento. Estamos hablando, por ejemplo, si cierran el estrecho de Hormuz, ahí del Golfo Pérsico, pues se dispara el barril del petróleo. Ahorita tenemos precios geopolíticos. ¿Por qué? Pues por la guerra en Ucrania. Y 5, que ese es mi hallazgo personal, el precio desinformativo. Se manejan 2 precios distintos a los 2 lados del Atlántico. Ya lo saben, tienen un Brent, que es el del Mar del Norte, y tiene el West Intermediate Texas, que está en el Golfo de México, es el tejano, básicamente. Entonces, pero también tienen diferentes informaciones y es un relajo. Igual le va a pasar con el gas. Entonces, ahí tienen ustedes los famosos 5 precios del petróleo. Los chinos, curiosamente, sin citarme, pues ya ven, la gente así es, adoptaron mi tesis de los varios precios del barril del petróleo. La siguiente. A ver, esa no la veo, Giselita. ¿Qué es? Bueno, esto es clave, pongan atención, porque antes de la guerra en Ucrania, ya el precio comercial de intercambio para el gas natural ya se estaba manejando en algo que se llama Trading Hub Europe, por sus siglas THE. Ahí tómenle, háganle un screenshot para que lo busquen bien, aunque también les vamos a dejar el link de Engdahl. Vale la pena, es un articulazo, se los digo. Yo estoy pensando hacer sobre eso mi próximo artículo en la jornada, quizás mañana para el miércoles, porque también viene la cumbre de Samarcanda, donde se reúnen el mandarín Xi y el zar Vladimir Putin. Entonces, vean, había subido en el mercado alemán es decir, Trading Hub Europe, más de 1000%, más casi un año. Bueno, en este 22 de agosto, no ya inmediatamente después de la invasión reciente, el 22 de agosto reciente. Entonces, él comenta, Engdahl se burla y dice, el gobierno de Scholz le echan la culpa a Putin, lo demonizan, ¿no? Dice, la verdad es totalmente diferente. Los políticos de la Unión Europea y los intereses financieros principales están usando a Rusia como cobertura por lo que está hecho en Alemania y en Bruselas, la crisis energética. Ahí lo tienen ustedes, el punto de vista financiero, que lo reconozco yo hasta ayer que leí a Engdahl, lo leí la semana pasada, y gracias a un tip de Pepe Escobar, el gran geopolítico brasileño. Ahí lo tienen. La crisis no está hecha en Rusia, está hecha en Alemania, básicamente especulando con el gas, que llegó el 22 de agosto, se elevó hasta 1000%. La siguiente. Es estrujante este artículo. Y vean cómo aquí el mismo Reuters acepta que el mercado del gas, del hub, trading, se llama, THE, como lo lanzaron el año pasado. Aquí alguien puede decir, entonces ya sabían, ya tenían la trampa para que cayera Rusia. No lo sé, pero hay que tenerlo del radar. Eso sí. La siguiente. Y vean, ahí tienen el gran reset, ya saben, el que era príncipe de Gales, que hoy es ya el rey Carlos III. Aquí acusa nada menos que Engdahl, que es de origen alemán, por cierto, cita que los dos lanzaron en el Foro Económico Mundial de Davos en 2021 el Gran Reset. Yo tengo muchos artículos, lo pueden buscar allá en la jornada en Bajo la Lupa, el Gran Reset, el Gran Reseteo, o otros lo manejan como el Gran Inicio, que es la desindustrialización, todo lo digitálico que va a ser el cambio de monedas,
lo farmacológico, lo biológico, las vacunas igual van a estar digitalizadas y todo para entrar a la economía verde. Yo a veces me pregunto, ¿qué? ¿No saben que hoy la gran perdedora fue la economía verde? Bueno, esto fue antes, hace 2 años, un año, allá en el Foro Económico Mundial de Davos, al que saben tanto Klaus Schwab como George Soros son grandes aliados. Entonces vean, ahí lo tienen, es el plan, eso dice, bueno, yo cito porque conozco el libro, incluso para que vean que yo soy muy dialéctico a los alumnos que tenemos ahí en la UNAM en posgrado, yo les doy la lectura de este libro, pues que vean el punto de vista de Klaus Schwab, y además su segundo, a ver si bajas, Giselita, su segundo es socio de Bush, no, perdón, de Soros, Thierry Malleret. Ya ahorita viendo el nombre ya me acordé, es socio de George Soros. Bueno, que lo lean, que ellos decidan. Van a oír la antítesis, pues ya los alumnos harán su propio criterio con su propia síntesis y sindéresis. Entonces, el plan es desindustrializar. Obviamente pasa por quitar a los fósiles, ¿no? Y esa es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la Agenda Verde, que es el Great Reset, el gran reseteo de Klaus Schwab. Léanlo, hay que leer, vean, yo a veces leo hasta quienes no me gustan. Una cosa es leer, yo sí leo por placer poesía, pero pues ya a nivel de geopolítica se tiene uno que, pues imagínense cómo tiene uno los intestinos, ¿no? El delgado y el grueso. La siguiente, pero hay que leerlo para ver sus planes. Entonces se habla aquí abiertamente cómo desregularon la Comisión de la Unión Europea con Ursula von Leyen, cómo desregularon todo el mercado. Ya no tenemos mucho tiempo porque sí quiero entrar a preguntas y respuestas. A ver, por ahí lo tienen, lo pueden bajar, ahí le sacan un screenshot, pero vean qué banco está. Vean qué banco. JP Morgan Chase. Chase era de los Rockefeller. Morgan Stanley, pues es donde estaban, bueno, uno de ellos, ¿no? El exsecretario de Energía de México, ex director de Pemex y ex embajador de México en Estados Unidos, el que inicia con Luis Rubio, que no sé por qué se cambia el apellido paterno, pues porque tiene vergüenza o qué. El papá era urólogo con otro nombre, neoliberales a ultranza, lanzan precisamente el inicio de la privatización del petróleo en México y ya se querían ir sobre el agua. Lo que pasa es que ya, pues literalmente no los dejamos. Yo fui uno de los que brincaron al demostrar precisamente el organigrama de los Reyes Heroles González Garza con Morgan Stanley. Pero ahora júntenlo con Chase Manhattan, ya se fusionaron, que es muy clásico en Estados Unidos. Las fusiones, sobre todo cuando tienen problemas, uno de los bancos los fusionan con otro. Etcétera. Entonces, que era de los Rockefeller, ¿no? Bueno, sigue siendo de ellos, pero vean, Morgan, que fue el gran banquero a inicios del siglo pasado, etcétera, y manejando hedge funds o fondos de cobertura de riesgo especulativos. Entonces, esto fue promovido como la liberalización del mercado de gas natural de la Unión Europea. Ahí lo tienen ustedes, cómo se manejan este tipo de contratos. Totalmente desregulados. ¿Qué quiere decir desregulados? Que no tienen vigilancia ni ciudadana ni de los gobiernos. Pues es lo que hicieron con el petróleo. La siguiente, Giselita, para irnos más rápido. Vean lo que decía Kissinger. Control oil and you control nations. Control food and you control the people. Son las dos crisis que tenemos. Qué curioso, ¿no? Controlen el petróleo y controlan a los países. Controlen los alimentos y controlan a la gente. ¿Qué les parece? Eso lo dijo hoy tiene 99 años Kissinger. Que por cierto esa frase la cambia de una que dijo un Rothschild
o Rothschild, como lo quieran pronunciar. Tiene una frase también muy similar. Entonces, hoy comenta, así como hicieron el papel, ¿se acuerdan que les hablé? Por cada barril de petróleo había un papel, 5 papeles especulativos de hedge funds del petróleo. Igual, los mismos intereses financieros poderosos han estado trabajando durante años para crear un papel del gas, un mercado del papel del gas globalizado muy similar en los mercados de futuros que puedan controlar. Entonces, es la manera como controlan al gas y al petróleo. Una cosa es producir, una cosa es primero explorar, luego extraer, luego producir, y otra cosa es ya controlar el mercado, y ahí es donde gana la gran banca. Si no han cambiado sus hábitos, lo mismo que hicieron con el petróleo, las Seven Sisters, me acuerdo de ese libro de Simpson, británico, muy buen libro, por cierto, que luego se convirtieron en 4 hermanas. Yo manejé mucho eso durante mucho tiempo, incluso mi ponencia en el Senado de la República para defender el petróleo de México, que me valió la persecución de Videgaray y de Peña y de Calderón y de Krause y toda esa fauna de los Rosenthal, de los Goodman, todos esos. Bueno, incluso a nivel de juicios, etcétera. Bueno, pero aquí estamos más vivientes que nunca. La siguiente. Entonces, vean, eso es una nota de IA. Dicen, a pesar del dolor de corto plazo, vean la palabra corto plazo como es reiterativa, la Unión Europea, el mercado, los mercados del gas liberalizado de la Unión Europea han traído ganancias financieras de largo plazo. Fíjense que yo no había visto esto hasta la semana pasada que leía Engel. La siguiente. Él sabe mucho. Vean, si me dijeran, lo escribió Cloutier, no sé si sepa escribir, sobre petróleo, o el Anaya, que es otro analfabeta, etcétera. No los leo. Realmente ya con leer el título, ¿no? Aquí sí me metí a fondo y estuve escudriñando. Engdahl es una autoridad, tiene fabulosos libros sobre el petróleo. Yo creo que es de los pocos en el mundo que saben muy bien del tema. Y bueno, vean cómo han ido cerrando la Unión Europea deliberadamente todos los gasoductos que vienen de Rusia, aunque le echan la culpa a Rusia, obviamente. Y ahí les dejo ahí el resumen para irnos a ver, escuchar la opinión de Giselita. Síguele, Gisela. Vean, ahí está. Aquí habla el problema en Alemania, incluso Der Spiegel ha sacado notas al respecto, pero aquí Engdahl critica abiertamente a Robert Habeck, el ministro de Economía Verde de Alemania, de celote con Z, celote con esa economía verde, no lo baja, y vean cómo está haciendo todo lo posible para construir la agenda verde y eliminar lo gasífero, el petróleo y lo nuclear. Pero no se puede, porque vean, lo eólico e incluso el solar son intermitentes. ¿Y qué hacen cuando fallen? Ya ven, ya se vio en China, se vio en Texas, etcétera, etcétera. Es irremediable, necesitan del gas. Por eso el gas está en las nubes, ¿no? Entonces, hoy quieren la agenda verde como la única fuente asequible o confiable de fuentes de energía, etcétera. Entonces, para él se trata de una crisis suicida de energía que se está dando en Europa, que fue hecha en Alemania, made in Germany, not in Russia. Y no, es fuerte, ¿eh? Bueno, la siguiente. Y ya, creo que estamos, vean, ahí está. Y ese es el artículo, búsquenlo, léanlo detenidamente. Aquí salen muchos, todos estos trucos financieros con derivados, con todo eso, derivatives, ¿no? Derivados, como el Armagedón de la energía europea de Berlín y a Bruselas, van de Berlín a Bruselas. Ahí lo desnuda William Engdahl
en Global Research. Curiosamente, Michel Chossudovsky, yo tuve la coincidencia, estuvimos juntos después de la guerra de Clinton contra Yugoslavia, por ahí de 1991, si no hubo después, ya ni me acuerdo. Yo fui invitado por la Universidad de Ciencias Políticas de Belgrado, y ahí me lo encontré a Michel Chossudovsky, que es el que maneja Global Research, que es muy crítico. Ahí no le voy a hacer propaganda, no la necesita Michel, que por cierto habla un español chileno casi perfecto. Entonces, ahí yo sigo mucho a Global Research como mi fuente alternativa también no solamente hay alternativas en energía, también hay fuentes alternativas en comunicación. La siguiente. Pues ya acabamos, creo, ¿no? Y aquí pregunto, ¿cuántos precios del gas? Saben que ya está mi libro, Los 5 precios del petróleo, lo escribí en 2006, es de una editorial argentina, y luego hablo yo, ¿cuántos precios del gas? Pues son los mismos, fíjense, igualitos. Son imagen en espejo de los 5 precios del petróleo, y donde más deja dinero, pues es en la parte especulativa, con los derivados, lo que se conoce como over the counter, ¿no? No necesitan ni siquiera pasar por la bolsa de valores, se ponen de acuerdo el comprador y el vendedor. Ahí lo tienen aquellos que quieran penetrar más, pero incluso estaba viendo que ya tienen su mercado, estaba viendo algo que se llama Title Transfer Facility, TTF, así se llama, TTF, que se maneja en Holanda, que a Holanda les encanta la especulación. Ustedes recordarán the tulips bubble, ¿no? La burbuja, ¿cómo se traduce tulip? Tulipanes, no estoy seguro. Son los genios de la especulación, el TTF, pero también hay otra similar en Alemania, hay otra en Austria y hay otra, claro, no podía faltar, en Gran Bretaña. Ya están creando centros de especulación policéntricos en la Unión Europea, sobre todo en quienes manejan bien esos mercados. Ya les dije, Austria, Alemania, Gran Bretaña y obviamente Holanda. Bueno, ya fue todo. Gracias, Giselita. Y ahora, pues, tu punto de vista. Bueno, hay varios puntos interesantes, los voy a tratar de resumir mucho. Quiero citar un artículo de 2019, en donde en 2018 Alemania, hay que recordar que ya había dado un comentario de que su política de Energiewende ya no iba a alcanzar los parámetros que se tenían previstos. En 2018 ellos ya habían citado que tenían que retrasar la eliminación del carbón, tenían que no iban a cumplir con sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero para 2020. Y bueno, justo esto anunciaron que se iba a demoler iglesia y bosque para generar más extracción de carbón. Entonces, Alemania en ese periodo no solo no cumplió, sino que tampoco ha reducido desde 2009 y los siguientes 10 años, nunca redujo sus emisiones, como era el compromiso. Esto ya te marca que esta Energiewende, que es su política de cambio hacia las alternativas, pues ya estaba tocada, ya no tenía el alcance que imaginaron o que querían. Y bueno, ¿qué es esta Energiewende? Se puede decir que es el mayor proyecto político energético después de la reunificación de Alemania. Ellos querían venderse como el modelo de energía alternativa en el mundo. Ese sería como el Energiewende que ahorita se está cuestionando. Y bueno, también Der Spiegel, como lo mostré en la imagen de la portada que se citó ahorita previamente, mencionaban en 2019 que los políticos temían a esta resistencia de los ciudadanos por este cambio a la energía desde 2019 y 2018. Y difícilmente se reportaba en este artículo de Der Spiegel, difícilmente hay un proyecto de energía eólica que en Alemania no se esté luchando con la gente, con los ciudadanos, que no se quiere ese proyecto.
Entonces ya tenía problemas esta política desde ese entonces. Y bueno, el conflicto en Ucrania pues vino solamente a acentuar ese cuestionamiento que se hacía desde antes. Y bueno, antes de todo esto, la coalición de la AMPEL, la del semáforo, ya tenía un plan de transición energética, que era eliminar completamente la dependencia de la energía nuclear. Ya han derribado varias plantas nucleares, pero ahorita ya pausaron el cierre de algunas otras. Prevén que a fin de año lo hagan, pero ya se están cuestionando si es viable o no es viable estos cierres. También, pues, suspendieron el polémico gasoducto del Nord Stream 2 en estos 2 años. Y bueno, también Por presión de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, a presión de Estados Unidos. Y ahorita, bueno, menciono también que en mi tesis de maestría yo estudié un poco sobre esta relación Estados Unidos, Unión Europea y su relación transatlántica. Y Sí, me te acuerdo. acordarás, el tratado, El TTP. exactamente, estudié a fondo el TTIP. Entonces, uno de los puntos en donde no se llegó a acuerdos es sobre la liberalización del mercado del gas licuado, del gas natural licuado. Querían Estados Unidos venderle a Europa desde ese entonces, 2014, 2015, 16, ya tenía Estados Unidos planeado. ¿Recuerdas que había el boom del shale gas? Entonces ya tenían planeado que su mercado sería Europa. Y Alemania, España, Francia cuestionaron mucho esto porque ellos no tenían y no tienen todavía la infraestructura necesaria para que lleguen esos cargamentos de gas natural licuado de Estados No, Unidos. pero además toma tiempo construirlo. Exactamente. Necesita inversión. Y mientras tanto Exactamente. ya te llegó el invierno y se van a morir de frío los pobres europeos. Oye, Exactamente, y por falta otra ejemplo. cosa, Giselita, el Nord Stream 1, que ya sabes, estaba ahí Gerhard Schröder, ex canciller alemán, era el director. Ahorita ya inventaron un cuento de una turbina que andaba perdida en Canadá, ya reapareció en Alemania. Bueno, ya ni meterse a esos cuentos ya que son, ya no sé si son chinos o tejanos, pero es importante también lo del Nord Stream 1, como que en forma deliberada han cortado el supply, ¿cómo se dice? El abasto para demonizar a Rusia, pero para encubrir, que es la teoría de Engdahl, si alguien la quiere comprar, la compra, si otro no, es válida la crítica, para encubrir este nuevo mercado especulativo. Por eso le pusimos el título a la... No es nada más guerra del gas, y el gas comporta 5 precios como los comportó el petróleo, sigue teniendo. Él quería hacer eso. Y otra cosa que quiero aportar antes que se me olvide, Gisela, y sigues. También existe un mercado del LNG. Ya ves que vimos que hay un mercado especulativo del gas natural, mientras que Rusia hace contratos a largo plazo. No se especula. Compras tanto, te vendo y yo te cumplo con contratos, no sé, se ponen, no sé de cuánto tiempo, puede ser 5, 10 años, que obviamente eso le da mayor estabilidad al mercado. Por eso no le conviene a la anglósfera, que siempre ha vivido de las finanzas. Entonces ahí es donde entran con esta cuestión del gas natural y sus mercados financieros, el TTF holandés, el DTHE de Alemania, hay otro con otro nombre en Gran Bretaña y otro en Austria, pero ahí va. Y el mercado del LNG, casi no se habla de él. Fíjate, a mí se me pasó poner eso. Pues el mercado del LNG lo manejan hoy, y así se llama, el Japan Korea Marker de marcadores. Van a tener ellos un benchmark, un mercado un precio de referencia que va directamente a los países del noreste asiático. Salen las embarcaciones, llegan a sus puertos que ya están adecuados para recibir ese tipo de LNG o del gas licuado, que van a llegar a Japón, a Corea del Sur. Es noreste, aunque sea Corea del Sur, porque la península coreana, con norte y sur, está en el noreste asiático. Y luego llega a China, escucha bien,
y llega a Taiwán, escucha mejor, que obviamente eso quizás valga la pena un día que hagamos un video sobre este tipo de mercados que no se conocen en México. Nosotros compramos directo el gas natural, no sé, que me corrija Rocío Nagle. Digo, no me vaya a corregir a Naya o la Tatiana, por favor. Digo, que no saben nada de nada. Y que dan clases y que las renovables y la transición y que ya cambió de opinión Andrés Manuel. Pues Andrés Manuel no es suicida, pues, incluso él me dedicó el libro de la desnacionalización de Pemex. Nosotros estamos en la misma frecuencia en materia energética y ahora en la materia de litio también vamos a entrar a la misma frecuencia, lo adelanto. Entonces a lo que quiero llegar es de que este tipo de mercados hay que conocerlos, porque en México, hasta donde me quedé, no existe compraventa de LNG y no sé si tengamos terminales también. Bueno, ya, te cedo la palabra, Gisela. Bueno, justo, con lo que dije. sí, justo eso quería nada más para concluir. Bueno, cuando se negocia el TTIP, pues está este cuestionamiento de que Europa no tiene esas terminales, entonces es inviable hacer eso y además es más costoso, más tiempos de traslados, era inviable. Entonces, ya cuando Trump viene y pausa estas negociaciones, se dejó de hablar del tema, pero ese siempre fue como el punto que era inviable. De hecho, he leído que para tener unas estaciones decentes y alguna infraestructura para distribuir este gas sería hasta 2050. Y eso con una Imagínate, muy estamos en 2023. Ya el gran reset lo tenían planeado para el 2030, ya se les fue al 2050. Bueno, a mí no me va a tocar, ¿eh? Yo ya por lo menos me voy a desaparecer de la Vía Láctea, a sabiendas de las tendencias, eso sí, pero no voy a ver ni quiero vivir hasta los 2050. Hay que tener calidad de vida, qué flojera de vivir mal. Síguele, Gisela. Bueno, y solo otro punto importante es recalcar lo que dice el ministro de Economía, que recuerda que es del Partido Verde, es Robert Habeck. Robert Habeck ha estado también, bueno, se ha cuestionado mucho porque él promovía muchísimo las alternativas, pero ahora dice, momento, tenemos que esperar y tenemos que ver al carbón desde un punto de vista más bonito, es decir, como lo que decía Cuadri, que no existe, o sea, no hay carbón verde en Alemania, el carbón sigue siendo negro. Bueno, ese es No hay otro un... animalazo. Exactamente. Acuérdate que él es agente de la OTAN. Aquel día él mismo lo confesó. Un agente de la OTAN que además está feliz mostrándose. Voy a la OTAN. Exactamente. Yo si voy a la OTAN, lo niego, lo oculto, no me muestro. Pero él es pornográfico. Siempre ha sido pornográfico. Bueno, pues saca. ¿Cuánto sacó? 1.5% de la elección. Es otro locuaz. Es que en México creen que hablar mucho es bueno. No es cierto. A veces no hay que hablar, te va mejor. Exactamente. Y bueno, pues el carbón verde no existe. Alemania sigue explotando. Carbón verde, ya, y gas verde, y todo es verde. Ojalá O sea, fuera verde el planeta verde. entero. O sea, no estamos en contra, pero ¿cómo le haces? Pregúntenle a Prometeo, que lean el Esquilo de Prometeo. Digo, Prometeo de Esquilo, que aprendan. Fíjate que es muy importante cómo hemos tenido el síndrome Prometeo desde que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. Yo creo que hoy si le preguntáramos a Prometeo, yo sí le haría la pregunta, ¿no estás arrepentido, Prometeo? Porque ¿qué hemos hecho los humanos? Obviamente el fuego es maravilloso y todo lo que se ha hecho, pero es una cosa dual, depende mucho del ser humano cómo lo usa. Lo puedes usar para los mejores inventos o para los mejores beneficios, lo puedes usar para dañar, matar, aniquilar, etc. Muy bien, Giselita, ¿qué más vas a decir? Bueno, pues Habeck, el ministro de Economía, que es del Partido Verde, que llega con la alianza con Scholz, bueno, pues al inicio promovía energías verdes y ahora con esta crisis, pues ya dice, momento, el carbón pues ya debe de quedarse, tal vez el gas también podemos verlo como más amigable al medio ambiente, o sea, cambio totalmente de perspectiva. Y justo menciona algo muy interesante. La seguridad del suministro de energía es primordial en este momento, la seguridad energética. Sí. O sea, ya ha quedado de lado una vez más en el país que... Por 30 años, seguridad energética va a primar por encima de la transición. Ahora,
Es recomendable, para que vean que uno no es fanático, mientras tiene seguridad energética, paliar con la transición energética factible. Hasta ahí. Pero no deshaces tu seguridad energética para que te vendan a 1000% más caro el gas en el mercado alemán o austriaco o holandés, los TTFs, o británico. Eso es suicida. Pepe Escobar lo maneja así, dice, Europa se suicidó. Yo no lo sé qué tanto, ¿eh? Mira, ya sabes que yo tengo a veces tesis un poco duras que no son muy políticamente correctas, así que me brinco esa parte. Pero está muy bien lo que dices. ¿Quieres agregar algo más, Gise? Sí, solo para concluir un poco, bueno, sí, esta parte de la perspectiva de la seguridad energética como primordial, pues llega de un país que, bueno, era como punta de lanza en esta Energiewende, en esta política energética de alternativas, y ve que ahora, pues, eso, o sea, sus grandes propósitos, sus grandes ideas, pues se ven truncadas por cuestiones también geopolíticas, por intereses, pero también una cosa que te iba a preguntar, ¿no será también, o sea, mencionamos aquí que, bueno, todo este ímpetu, esas energías verdes, se da y no se sabía, o sí se sabía, o cuál es el cuestionamiento de si iban a suplir o querían suplantar a toda la energía de los hidrocarburos fósiles, como el principalmente gas y petróleo, pero también aquí cabe la pregunta, pero también tal vez no sería una bomba, una burbuja especulativa. O sea, Además, pero mucho mira, te voy a contestar a mi estilo. Control. ¿Quién va a tener el control y el comando? Las 4 letras C, que manejan mucho lo en el Pentágono, ¿no? Que es además computers y cibernética. Control y comando. Mientras Estados Unidos y Gran Bretaña, con las 7 hermanas, manejaron el petróleo y lo controlaban, pues era maravilloso. En el momento en que pierden el control y ahí aparecen los países del Golfo Pérsico y Rusia, pues ya no les conviene. Entonces nos salen con este gran reset, se aprovechan el modelo de algo humanitario, ¿no? Como es el post-COVID, y te salen con el gran reset, que es la descarbonización, que es puro cuento. A ver, ¿dónde quedó la descarbonización si estás usando más carbón que nunca? A ver, ¿cómo empieza la Unión Europea? Recuérdalo. con el carbón y el acero. Con el acero y el carbón. Pues, oye, eso era Adenauer y De Gaulle, curiosamente, empiezan con, obviamente, Monet, etcétera, lo que ya tú que manejas muy bien, porque tú eres ya muy europeísta, pero y ahora en alemán, eso es, yo soy más en francés, pero y en inglés, obviamente, que me guste o no, por los británicos, pero ya los británicos ya salieron de Europa, ya son Brexit. Entonces, que ese es otro problema en la Unión Europea, que se va a fracturar, quieras o no, con la política energética. Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo lo que veo es cuando pierde Estados Unidos y Gran Bretaña, pierden el control del gas y del petróleo, ya no van a ser, no quieren ser dependientes del Golfo Pérsico y menos de Rusia, que eso es anatema. Entonces, nos salen con esto de la energía verde, que es todo un concepto, ¿no? Revolucionario, que la cuarta revolución industrial, bla, 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 etcétera, pero es precisamente para que ellos controlen. No sé si me estoy explicando, ellos son muy hábiles. Oye, llevan desde la guerra de Waterloo, y vienen controlando al mundo. Tú dime, a ver, desde Waterloo, a ver que alguien me diga que no. Desde Waterloo, la banca Rothschild viene controlando el planeta. Y hoy seguimos viendo sus políticas, nada más que ahora ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo diría que es un shift, es un giro de controles. Así veo yo la política verde. Porque mira, los chinos tienen más alternativas que de quienes estamos hablando, más que Estados Unidos y más de estos grandes de Europa, para empezar. Por eso a mí me gusta más el abordaje del pluralismo energético chino, pero además los chinos están viendo ya a plantas nucleares de fusión, con lo que hace el sol. Eso es lo termonuclear, básicamente. Entonces, son temas muy complejos que no lo puedes dejar en manos de leguleyos
que nada más leen los títulos de un periódico de aldea. No se puede, son temas de alta especialidad y además hay que saber de geopolítica, bueno, ¿y qué está en juego? Digo, a mí no me estés dando cuentos de que, a ver, ¿cómo te explicas $1,000, 1,000% el alza del gas y quienes se benefician son JP Morgan Chase? Platícamela. Están datos duros, ni siquiera son rusos, ya ves que casi ni siquiera los rusos ni a los chinos, son datos de Occidente, tal como cual. Si eso responde a tu pregunta. Y es una lucha por el poder, control y comando, y es un giro por el control de los energéticos. Estamos viendo a Prometeo redimido. Exactamente. Bueno, y bueno, para concluir, para entrar a preguntas y respuestas, Haber también menciona la preocupación por la seguridad energética, pero también hace como esta dualidad, o quiere ver esa dualidad entre una transición energética un poco más amigable para que no impacte tanto, pero también utilizando ya el carbón, utilizando algunas plantas tal vez energéticas y también quitando esta dependencia del gas ruso. Pero bueno, esta dependencia del gas ruso ha venido como una política alemana constante, o sea, tampoco es algo que hayan logrado disminuir esta dependencia. Entonces, ahí también ese problema es importante. Y bueno, la primera terminal que podría haber, o sea, la primera que se podría crear de gas natural licuado, que podría provenir tanto de Canadá o de Estados Unidos, podría ser hasta 2026, que sería como lo más pronto que podría haber. Pero bueno, también eso, como lo mencioné anteriormente, pues requiere una serie de distribución, no solo el almacenaje, sino la distribución, y eso podría llegar hasta 2050. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen concluir que, bueno, las energías renovables, pues, no pueden sustituir a los energéticos, actualmente a los energéticos de combustibles fósiles. Pero bueno, también hay que mencionar una cosa importante, que aquí tú también mencionaste que, bueno, Alemania tiene 5 empresas privadas que controlan el mercado de electricidad. Y el Estado apenas con esta crisis está discutiendo si las va a regular o no las va a regular. Y el año pasado, pues hubo una ley que se aprobó que flexibilizaba aún más el mercado y la especulación energética en Alemania. Entonces eso también es Que un es otro problema. tema la electricidad. Exactamente. Otro tema también. Pero pues eso se lo dejamos a los especialistas. Bueno, pues muy bien, Giselita, te felicito. Ahora sí te luciste con tus temas europeos y más que nada alemán. Ya ves, te ha servido mucho saber alemán. Entonces, pero regreso como final, es que para Occidente, todo lo que ellos hacen es verde. El gas LNG del Shell Gas, que es lo más contaminante del mundo, el Shell Gas, ¿sí? Causa hasta terremotos, contamina el agua, todo. Yo he escrito ad nauseam sobre el tema. Ahora resulta que es limpio. Todo es verde, todo mientras lo controle Occidente, es limpio. La única materia prima, si le podemos dar, o combustible, que es sucio, es el gas ruso. ¿Te gusta así, como final? Uh-huh. Sí. El gas ruso es lo único sucio y lo demás es limpio, ¿no? Está bien, a eso nos han llegado. Ve hasta dónde llegan los sofismas. Uh-huh. La gente no sabe mucho de estos temas. Oye, si la clase política mexicana ve lo chafa que es, no los conocen, te lo garantizo. Yo, por ejemplo, reto juntos a la Tatiana y a esa cosa, como es el canalla o anaya, a ver que se metan en un debate conmigo para hablar de transición de energía. Los hago papilla en 2 minutos. Así, en 2 minutos. Y se meten a hablar de temas, lo peor, todavía eso lo entiendo, está bien las negociaciones, pero como tiene una gente que es ignorante, casi cavernícola, la tienen de secretaria de Economía, eso no puede ser. Perdóname, Andrés, I don't agree with you this time. Bueno, la siguiente, ya empecemos con preguntas y respuestas. Sí. Entiendo las negociaciones,
es que con negociar con los regios, la gobernabilidad, lo entiendo, pero no le des esa cartera, dale, no sé, para ella que fíjate que no era mala como locuaz, como jefa de prensa, no hubiera sido mala. Le das instrucción a alguien que sepa y ahí se pone a hablar, no lo haría mal. La siguiente, empecemos con preguntas y respuestas. Bueno, a nadie no le daría nada. Se hace el ridículo, lo que sea. Y ahí lo controlaba el Gutman, ¿no? Gutman Castañeda era el que controlaba. Y todo el grupo de Gutman Castañeda, obviamente. Chertorivsky, toda esa fauna. La siguiente, Giselle, empecemos con preguntas y respuestas. ¿Tienes muchas o pocas? Sí, hay varias en el chat. Sí, hay varias preguntas. A ver. Bueno, la primera pregunta, menciona. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Cuarto de hora o media hora? Pues... Me voy muy rápido las respuestas, a ver. Sí. ¿Van a ser casi sí o no? Ok. Doctor Jalife, ¿cómo se puede...? En un rato, por favor. ¿Cómo se puede combatir la desinformación deliberada en materia energética? Pues leyendo las fuentes alternas. Tú escoges, sigue a Naya o sigue a Jalife, tú ya sabrás. Yo sigo a los grandes que saben. Bueno, yo llevo años en esto. Entonces, no es gratuito, ¿no? Entonces, el libro, ya les dije, los 5 precios del petróleo. Y además son temas complejos, ¿eh? Tienes que saber de gas, de petróleo, de eólica, de todo. Yo, por ejemplo, la electricidad tengo un rechazo, no sé por qué, creo que congénito. No me meto al tema porque no lo entiendo, realmente. Y por más que leo, no se me queda. Yo para la cuestión eléctrica, nada más se subió, bajó y ya, hasta ahí. Pero así meterme a discutirlo, no lo hago. Pero lo demás sí, lo financiero, pues imagínense. Estoy viendo la calca y repetición de lo que hicieron con el precio especulativo del petróleo, lo estoy viendo con el gas. Por eso leo a Engdahl y se me hizo fascinante su propuesta. Y todo lo que han ganado fortunas, la banca, sobre todo JP Morgan, Chase, etcétera. Bueno, incluso ya les dije, hay un precio desinformativo, es parte del juego. Hay un precio desinformativo. Vean, a ver, dile, Cicelita, tú que lo sabes mejor que yo, porque tú lo subiste, ¿dónde pueden conseguir el libro de los 5 precios del petróleo? Le cambian precio el petróleo, le ponen gas, y en lugar de poner, por ejemplo, la cuestión geopolítica, o sea, la tienen con Ucrania, los choke points, ¿cuáles serían los puntos de estrangulamiento aquí? Pues los gasoductos, ¿quiénes controlan los gasoductos? ¿Quiénes controlan los mares por donde atraviesan los barcos con LNG, etcétera, etcétera? Pero a ver, ¿cómo lo pueden conseguir? Diles aquí a las y los seguidores, por favor. Creo que lo tenemos, ¿no? Gratuito, porque yo a los 3 años los libros que escribo ya los subo a mi portal, porque yo no nací para hacer dinero con mis libros, ni me interesa además. Sí, está en tu página de alfredojalife.com. Aquí ya tenemos en la pantalla tu página, se van a la sección de libros. Y bueno, en la sección de libros aparece los 5 precios del petróleo. En la segunda parte, ahorita los... Aquí está. Ya que abrimos la página de los 5 precios del petróleo, nos va a aparecer aquí el formato que va a ser en PDF y le vamos a dar clic en descargar y automáticamente va a empezar a descargar el libro para que lo puedan consultar. Bueno, ahí tienen, ya ven, hasta gratuito. Fue del 2006, ¿no, Gise? 2006. Fíjate, me adelanté 2 años a la crisis de Lehman Brothers. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ok, siguiente pregunta. ¿Qué repercusión tendrá el acuerdo del G7 respecto al tope del precio del petróleo ruso? Muy buena pregunta. Bueno, va a tener repercusión en que Rusia pues no les va a vender. Tampoco soy tontos. Mientras ellos vean lo que hacen, lo compran barato y lo revenden caro en el mercado spot. Con el DTHE o con el TTF. No, si tontos no son. Bueno, es el esquema financierista ya muy visto, ya no pueden inventar más cosas. Y además con algoritmos, con supercomputadoras, te hacen pedazos.
van sobre el control del mundo. Vean el axioma de Kissinger, que es el mismo de los Rothschild. Bueno, otra. Siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿previeron Putin y Xi la situación actual y por eso se adelantaron con los megaproyectos de gasoductos en el lejano oriente para llevar el centro de desarrollo y energía hacia Asia? Sí, no, porque también ellos van a jugar a los mercados asiáticos. Ya de por sí, con esto que vi del LNG, que es el Japan Korea marker de marcador, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, sin duda, a nivel de pipelines, de gasoductos, etcétera, no es que se hayan adelantado, ya vienen desde tiempo atrás con esos proyectos, pero pues ahora ya estamos en una guerra entre los dos bloques, ¿no? De la que hemos hablado aquí hace mucho. Uno de sus corolarios, pues es la guerra del gas, que es guerra en serio, con muchas variantes, pero yo estoy viendo que la más dura es la financiera. La siguiente, la parte financiera. Muy bien. Siguiente pregunta. Profesor Jalife, parece que Europa tendrá convulsiones de todo tipo por el precio de la energía. ¿La Unión Europea permitirá que la situación se agudice a costa de mantener el conflicto en Ucrania? Y bueno, junto a esta preguntan, ¿por qué el gobierno alemán está con su propio pueblo y lo está llevando a la ruina? Muy buenas preguntas. Bueno, sí hay convulsiones, yo creo que están jugando con el fuego, pero siempre lo han hecho, porque si no jugaran con el fuego, no estarían usando precisamente estos mercados de futuros, de derivados, pues siempre lo han hecho. Pues, ¿qué fue la guerra del 73? Recuérdenla. Pues igual, aquí estamos con pero esta es más dura, lo reconoce el mismo Martin Wolf, que la guerra del gas, bueno, no habla de la guerra del gas, habla que lo del gas es muy superior a los dos choques del petróleo de la década de los 70. Otra, a veces me estoy yendo más rápido. Siguiente pregunta. Si regresa la energía nuclear a Europa, ¿no sería lo mismo que la dependencia del gas de Rusia, ya que Rusia es uno de los principales países de enriquecimiento de uranio? Bueno, sí, hay algo de eso, pero sí, lo pueden conseguir en otro lado. No creo que sea esa un obstáculo, ¿eh? Se puede conseguir en otros lados. Muy bien, otra. Bueno, esta ya es más del caso de México. Doctor Jalife, ¿qué medidas debe El tomar el uranio hay gobierno? hasta en Chiapas, dicen, ¿no? ¿Mande? Que uranio hay hasta en Chiapas, se comenta. Sí. Mucho en África. Bueno, ahí van a haber conflictos por el uranio, sin duda, por el plutonio, etcétera. Siempre va a haber, al final, siempre vean, llegamos a la conclusión, guerra por las materias primas. Nómbrala como gustes. ¿Sí? Sí, siguiente pregunta. Bueno, doctor ¿Cuántas Jalife. tienes más? ¿Cuántas me vas a hacer más? Ya ves que ahorita me fui muy rápido con las respuestas. ¿2, 3 más? Bueno, 3 más. Ok. Doctor Jalife, ¿qué medidas debe tomar el gobierno de AMLO y los siguientes gobiernos para no ser tan dependientes del gas de países extranjeros? Fíjate que aquel día lo estaba hablando con alguien muy cercano al presidente y hay que pensar muy bien eso, ¿eh? Y ahí nos tienen agarrados, ¿eh? No sé ahí qué política exista. No sé qué está pasando con el gas en México. Realmente hay que estudiarlo más a fondo, ¿no? Le voy a preguntar a Rocío Nagle a ver qué me comenta y les prometo darles su respuesta. La siguiente, pero sí somos muy vulnerables en materia de gas. Bueno, eso es lo que hace las refinerías. Es que habían 5 refinerías paradas. Fox quería construir 5, pero en Centroamérica. Vean qué genio, ¿no? Y luego Calderón hizo una barda, pues lo regañaron, ya no lo dejaron construir la refinería en Tula. Yo no estaba en desacuerdo,
pero ahí lo regañaron sus amos españoles de Iberdrola y Repsol y ya la dejó. Es decir, aquí estamos hablando de oligopolios muy poderosos, donde un Calderón, un Fox, son insectos. Además lo son, pero son más que insectos. Muy bien, la siguiente. Pero, no, de las 5, y ahí se da la grandeza de Dos Bocas, que costó más. Bueno, pues nada sale barato y menos en época de inflación. Ni modo, así es esto. Pero ya hay que ver cuando se junten las 5 refinerías, más la de que estaban paradas deliberadamente, y la de Dos Bocas, pues a ver, por lo menos vamos a tener 20 años que nos vaya relativamente bien, y luego, pues como todo la vida. Todo, ¿cómo se dice? Todo por usar se acaba, ¿no? La siguiente. 2 más ya, ¿no? Dice. 2 más. Bueno, preguntan, ¿la instalación de SpaceX en el Valle de Texas, en el sur de Texas, tendrá algo que ver con la reserva de gas que hay en la cuenca de Burgos, el norte de Tamaulipas? No entendí el inicio, ¿cómo fue? La instalación de SpaceX en el Valle de Texas. No están ligados, pero lo que hay que tomar en consideración es de que, o al menos que se haya adelantado Elon Musk. A veces que ese nivel es muy cercano a Trump, tienen información privilegiada. La cuenca de Burgos, ya ven, está llena de shale gas, pero ellos también tienen el Permian. ¿Cómo lo traducíamos, Gisela? El Permian Basin. La cuenca pérmica. Pérmica. Permian, que es muy abundante. Bueno, ya se va a acabar, porque el shale gas se agota más rápidamente en su curva de producción que la del petróleo convencional. Entonces, puede ser, pero yo realmente me voy más que la instalación de la migración de Tesla se debe a factores geopolíticos domésticos de Estados Unidos, porque él es pro partido republicano. ¿Qué dijo Juan Valdés? Cuenca pérmica, muy amable. Gracias, Juan. Muy bien, y una más y nos vamos. Si no, me va a dejar de hablar el presidente. Bueno, la última pregunta es relacionada con, pues tal vez la seguridad energética de México, ¿no? Las voy a juntar en 2 temas. El primero es cómo se puede reactivar la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz para diversificar la energía y cuáles serían sus pros y sus contras. Y luego preguntan también, ¿debería Pemex dejar de quemar el gas y comprimirlo y comercializarlo en México? Mira, a nivel de la Laguna Verde, yo estuve en contra, porque la vendió, era chatarra de la primera generación de Westinghouse, y luego se decía que estaba cerca de una falla geológica. Hubo mucho ruido al respecto, pero hay que reconocer, no ha dado problemas. Bueno, ya que va a estar de moda, yo creo que la cuestión nuclear, yo creo que estados del norte desérticos, ahí son idóneos, que además pueden crear hasta cuestión de plantas solares. En eso llevan una gran ventaja los estados del norte, Coahuila, Chihuahua, Sonora, sobre todo esos 3, ¿no? Y por la interdependencia que tenemos, para no decir mega dependencia con el TEMEC, pues esta pudiera ser mover en paralelo la energía solar y eólica, al estilo chino, pluralismo o pluralidad energética. Yo así lo vería. No hay que perder de vista ya las plantas nucleares, pero que la manejen los que saben. No le voy a hacer publicidad a los franceses, que son los que han demostrado manejarlo mejor. En Japón tuvieron su Fukushima, Ucrania en la época soviética tuvieron su Chernóbil, que mucho se maneja que fue una de las causales de la caída de la Unión Soviética y sobre todo de Gorbachev. Y luego, acuérdense, Estados Unidos tuvo el 3 Mile Island. Yo manejé mucho esos temas durante mucho tiempo, ya ven, se los cito de memoria, no tengo apuntador como los locutores chayoteros que ya conocen ustedes y saben de qué canales. Entonces, Francia no se ha reportado, entonces son muy buenos, hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que una buena asesoría
No sé ahora en la época neoliberal si ya quedaron buenos ingenieros mexicanos, casi los persiguieron, ¿no? Ya eran los satanizados del modelo neoliberal. Entonces, había que ver esa parte, pero yo no me cierro a la cuestión nuclear de México, pero sobre todo en esos estados del norte, en las zonas desérticas, donde tenemos mayores amortiguadores, lo que se llama buffers, ¿no? Amortiguadores, sobre todo pensando lejos de la población civil, que tengan tiempo de evacuación, todas las medidas de emergencia. ¿Y qué más había? ¿Qué otra pregunta? Y era toda, ¿no? Bueno, ya lo habías retomado en la parte del gas, que qué debería hacer Pemex si debería de comprimirlo y comercializarlo en México. Ay, todo un tema, ¿no? A eso le vamos. Yo creo que ya vi mucha inquietud sobre el gas de México. Voy a hablar con Rocío. Incluso la podemos invitar a un programa, exprofeso. No sé qué opines, Gise, para que nos hable del gas de México, ¿no? Y yo le voy a recordar lo de el cactus, el gasoducto Cactus Reynosa, y qué es lo que no se debe hacer, y la ingenuidad estratégica de López Portillo y nuestros mandatarios mexicanos, que todos han fracasado rotundamente en el manejo del petróleo y el gas. Hay que reconocer a Andrés, por lo menos en la cuestión de refinería y el manejo del petróleo, lo ha hecho extraordinariamente bien. Hay que recordar también que hay muchas reservas en la zona somera de Tabasco, también en la profundidad del Golfo de México, donde Estados Unidos prácticamente ya agotó toda la extracción. En México todavía está por hacerse esa parte. Entonces, luego también tenemos lo del litio, no hay que perderlo de vista. Vamos a ver cómo se maneja esa parte. Muchos ignorantes manejan que fue nacionalización. No fue nacionalización. No se le ha quitado nada a nadie. A Genfenca y sigue, son los dueños creo que le compraron su parte a Bacanora, allá en Bacadehuachi, en Sonora, pero no se nacionalizó, tampoco se estatizó. Yo no veo a ninguna empresa privada que se le haya, mexicana, se le haya quitado algo. ¿Qué es? Pues yo le llamé soberanización, eso sí. Bueno, ahora hay que ver qué sigue y tener proyectos win-win. Tenemos una realidad geoeconómica que no podemos soslayar. No todo lo que vive en México es exportable a otras partes del mundo, ni tampoco lo que vive en otros países es importable a México. Cada quien tiene su característica, su momento, su ritmo, su cadencia geopolítica y geoeconómica. Bueno, hasta la próxima, pero ya les prometo, voy a buscar a la secretaria de Energía, a ver que nos hable del asunto del gas. Aquí le podemos hacer preguntas y respuestas. Pues ella sabe más, acuérdense que ella es ingeniera en cuestión de petroquímica. Y ahora dicen, no hay ministro, secretario sin suerte. A ella le tocó, bueno, es una mala suerte para Ucrania y para Rusia, pero sí para a México, pues en la parte del petróleo nos ha beneficiado el alza del petróleo. Acuérdense, con De la Madrid llegó a precios irrisorios, no sabía manejar el petróleo. Bueno, yo digo que la mayor parte de los presidentes de México nunca supieron manejar el petróleo, y sus directores de Pemex, de todos, no haces uno. Bueno, hasta la próxima. ¿Qué me dicen aquí? ¿Qué me dijeron? Perdón. Margarita Rosete. Rosete me suena a tabasqueña, o estoy mal. Sí, una sesión con Rocío. Sí, le voy a decir, Margarita. Pero a ver, dime, Margarita, tu apellido Rosete es tabasqueño, ¿no? ¿O estoy mal? Yo conozco a Rosete, la familia Rosete en Tabasco. Dime, nada más di sí o no. No contesta, Margarita. ¿Qué? No contestó. Bueno, ahí nos dices, Giselita, qué contestó luego. Entonces, se resume, bueno, vean, salió algo bueno de que nos hablen del gas mexicano. A mí sí me preocupa esa parte, ¿no? Y ahí, pues, una charla de preguntas y respuestas desde el inicio. ¿Les parece bien? Yo creo que ya la mayoría está de acuerdo. Bueno, gracias, Giselita, te felicito por tu participación. Ya vas a acabar escribiendo un libro sobre la energía alemana, lo que se debe hacer
lo que no se debió hacer, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo dirías en alemán? Ay, no sé. Bueno, ahí luego te ayudo. ¿Cómo? Ahí le buscamos un bonito título en alemán. Bueno, muy bien, gracias. Hasta la próxima. El lunes espero estar en México, en México, ¿no? Y yo creo que vamos a hablar de la cumbre de Samarcanda. Ya saben que yo acabo de estar por ahí. No fui ¿qué dijo? Que no es de ahí, Roset. Muy bien, Margarita, te agradezco. Entonces, a preparar la reunión del grupo de Shanghai, que se da creo el 14 y 15 de esta semana. Me late que ese es un buen tema para el próximo lunes. La cumbre que van a tener presencial el mandarín Xi y el zar Vladimir Putin, ahí en Samarcanda. Y qué efecto va a tener. Acaba de tener una cumbre del Foro Económico del Lejano Oriente en Vladivostok, Rusia, que esto no sale mucho en Occidente, que para mi juicio es muy importante. Asistieron 65 países. Entonces, todo eso lo vamos a tocar el próximo lunes. Hasta la próxima. Muy amables.